Escuché los aplausos para él, cuando ya no quedaba nadie en la sala, y eso fue solo el comienzo. El eco seguía flotando entre las columnas del auditorio, como si las paredes aún quisieran retener esa última ovación. Los focos empezaban a apagarse. Quedaba solo uno encendido, iluminando el escenario donde hacía una hora yo aún estaba sentado en primera fila, con la camisa planchada y el nudo de la corbata en su sitio. Ahora, en el suelo, mi gafete partido en dos, tirado, como una cápsula vacía. La pantalla gigante aún mostraba el logo de la empresa, nuestra empresa, la que construimos con planos, viajes sin dormir, cafés a las 3 de la mañana, firmas, errores, logros. Hoy me borraron como si nunca hubiese existido. Don Martín, ya no forma parte del equipo, dijo Javier, mirándome a los ojos solo el tiempo justo. Ni un segundo más. Su voz era limpia, sin titubeos. No había emoción, solo velocidad. Es una decisión tomada, no es negociable. Le deseamos lo mejor. Yo no respondí. Lo vi cerrar su portátil, alinear los papeles, levantarse. Me dejó ahí, en la sala de juntas, rodeado de ventanas y silencio. Caminé por el pasillo en cámara lenta. Algunos me evitaron la mirada. Otros fingieron no verme. Pasé junto a la sala de descanso, donde aún colgaba una foto de hace años. El equipo fundador, mi cara en el centro, con barba más oscura, sonrisa más confiada. Seguí hasta el vestíbulo. La recepcionista bajó la mirada. El guardia me saludó por inercia, pero al ver que no llevaba gafete, titubeó. ¿Todo bien, don Martín? Sí, dije. Mi voz me sonó ajena. Afuera, el sol rebotaba en los ventanales del edificio. Me apoyé en la barandilla junto a las escaleras y vi cómo Javier salía por la puerta principal, rodeado de dos asistentes. Reía. Su móvil en la oreja. Saludó a alguien. Su coche negro lo esperaba con el motor encendido. Me escondí tras una columna de piedra. Me sentí patético al hacerlo, pero no pude evitarlo. Él pasó a pocos metros. No me vio. O fingió no hacerlo. Dio una última orden, entró al coche y se fue. Yo me quedé ahí, mirando la puerta que ya no se abriría para mí. Llegué a casa sin recordar cómo. Las calles, los semáforos, el timbre del ascensor, todo era ruido blanco. Mi esposa me miró desde el marco de la cocina. ¿Ya? Asentí. Quizás sea lo mejor, dijo, intentando suavizarlo. No respondí. Fui al baño, cerré la puerta, bajé la tapa del inodoro y me senté. No lloré. No hablé. Solo dejé que el silencio me envolviera. Del otro lado de la puerta se oía el tic-tac del reloj. La casa era la misma, pero yo ya no sabía quién era. Pasé la mano por el rostro. Estaba sudando frío. Y entonces, como si alguien hubiera encendido una luz interna, empecé a pensar, ¿cuándo empezó todo a desmoronarse? Volví al edificio al día siguiente. No sabía por qué. Tal vez para ver si todo había sido un malentendido. Me detuve frente a la entrada, como si las puertas giratorias aún pudieran reconocerme. No lo hicieron. Dentro, vi a Javier pasando por el vestíbulo, impecable, con ese traje azul marino que usaba para las grandes presentaciones. Hablaba con Clara, mi antigua asistente. Ella reía. Él le tocó el hombro. Me escondí tras una columna de mármol. Lo odié por hacerme sentir como un intruso. Lo odié por hacerlo con tanta naturalidad. Pero lo que vi después me confundió más. Le entregó a Clara una carpeta negra. Ella la guardó sin abrirla. Eso no era su estilo. Javier odiaba el papel. Regresé a casa con una sensación que no sabía nombrar. Me senté frente al ordenador, abrí mi carpeta con los informes de contratos antiguos. Uno en particular me llamó la atención. El acuerdo de retención de fundadores. Cláusula 12.2. Despido sin causa justificada implicará penalidad contractual. No era una leyenda urbana. Estaba ahí, firmado por el propio padre de Javier. ¿Por qué no lo recordaste antes?, murmuré. Porque nunca pensé que alguien quisiera sacarme. Esa noche soñé con la primera vez que visité esa oficina. Todo era más pequeño,
incluso el ascensor. Llevaba una caja con prototipos bajo el brazo, y el padre de Javier me recibió con un apretón de manos. Necesitamos gente como usted, Martín, que construya, no que hable. Desperté con un nudo en la garganta. Ya nadie decía cosas así. Decidí probar. Llamé a Clara. Hola, soy yo, dije. Pausa. Larga. Martín. Hola. ¿Tienes 5 minutos? Estoy en medio de una reunión. ¿Todo bien? Quiero entender qué pasó. Javier dijo que era decisión estratégica, nada personal. Clara. Mi voz se quebró. Tú sabes que eso no es verdad. No respondió. Luego, colgó. Volví a la carpeta. Esa cláusula podía cambiarlo todo. El despido violaba un acuerdo firmado. No se trataba solo de orgullo. Era ilegal. Pero entonces pensé en la carpeta negra, en la risa de Clara, en cómo nadie había protestado. ¿Y si sabían algo más? Salí a caminar. El aire de Madrid tenía un peso distinto esa tarde. Las terrazas llenas, los camareros corriendo, gente riendo. Yo flotaba entre ellos, invisible. Empecé a notar algo extraño en mí. Ya no sentía vergüenza. Solo una pregunta fija, cortante. ¿Qué están ocultando? Ese fue el momento en que dejé de lamentarme, el momento en que algo se endureció por dentro. Tal vez no era un error, tal vez era una jugada. Y yo fui la primera ficha. Decidí volver, no como empleado, como testigo. La recepcionista me miró con incomodidad cuando entré. ¿Tiene cita, don Martín? Number solo vine a saludar. Ella dudó, bajó la mirada a su monitor. No insistí. Caminé hacia el ascensor como si aún tuviera la tarjeta. No la necesitaba. Alguien salía y lo mantuvo abierto. Subí. Piso 11. Jurídico. El pasillo olía a desinfectante y papel nuevo. Golpeé la puerta de Irene, la abogada senior que conocía desde hacía 15 años. Siempre decía que no creía en los contratos, sino en las consecuencias. Martín, se sorprendió. ¿Qué haces aquí? ¿5 minutos? Cierra la puerta. Le mostré el documento. Cláusula 12.2. Ella lo leyó en silencio, moviendo ligeramente los labios. Al terminar, alzó la vista. No parecía sorprendida. Ese documento está en vigor, dijo, y luego bajó la voz. Pero nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque Javier está tomando el control, y a nadie le conviene enfrentarlo ahora. Me echaron sin justificación. Lo sé. ¿Y? Lo firmó su padre. No él. Sigue siendo válido. Irene suspiró. Me miró con compasión y miedo. No solo es eso, Martín. Están limpiando nombres. Antes del anuncio. ¿Qué anuncio? No debería decirte más. Pero Javier va a vender una parte de la empresa, y tú eres una mancha en la narrativa. Salí de ahí con una mezcla de furia y claridad. Lo que parecía un despido personal era un movimiento estratégico. Querían borrar todo lo que no encajara en el nuevo futuro, y yo era pasado. Tomé un café en el bar de enfrente, mi mesa de siempre. Allí me alcanzó Laura, una excompañera de proyectos. Te vi entrar, dijo sin rodeos. ¿Y? Están nerviosos. Javier te subestimó. ¿Qué sabes tú? Sé que Clara está destruyendo correos, que cambiaron fechas de reuniones. Están tapando algo, Martín. Y rápido. ¿Tienes pruebas? No todavía, pero puedo ayudarte a encontrarlas. Acepté. No por venganza. No aún. Era por necesidad, por dignidad, por algo que no sabía cómo nombrar, pero que dolía en el centro del pecho. Esa noche, Laura me envió capturas. Horarios modificados, documentos reetiquetados. Una cadena de correos donde se sugería que el contrato de retención ya no aplica porque el firmante está retirado. Intentaban reescribir la historia, como si los cimientos no importaran, como si mi trabajo, mis años, fueran solo polvo bajo una alfombra nueva. Empecé a tomar notas, a construir mi propio dossier. Empecé a pensar como ellos. Cada correo archivado,
cada documento olvidado, buscaba grietas. La arrogancia de Javier era su debilidad. Actuaba como si ya hubiera ganado, y eso lo hacía descuidado. Pero lo más revelador vino una semana después, cuando Laura me envió un audio. Javier, en una llamada interna. Martín era una figura decorativa. Le dimos una salida elegante. Ahora el foco está en el futuro. Nadie va a extrañar a un dinosaurio. Lo escuché 3 veces. Luego me quedé en silencio. No por rabia, no por sorpresa, sino porque, en ese momento, dejé de verme como víctima y empecé a actuar como enemigo. El archivo desapareció. Abrí la carpeta esa mañana y la grabación de Javier ya no estaba. Ni en la nube, ni en el disco, ni en el chat con Laura. ¿La borraste tú?, le escribí. No, respondió. Me hackearon la cuenta. También perdí 2 contratos y todo mi historial de correo. Estoy fuera. El golpe fue físico. Sentí que me quitaron el piso. Me senté en la silla del comedor y miré el mantel. Un borde estaba doblado, como si algo hubiera huido por allí. Sabía lo que eso significaba. Estaban dentro. Ya sabían lo que sabíamos. Y actuaban. Volví al edificio. No a la oficina, sino al archivo físico en el sótano. Cada contrato original estaba allí, guardado en cajas grises numeradas. Pero al llegar, el archivista me detuvo. No está autorizado, don Martín. Estuve autorizado por 20 años. Las reglas cambiaron, solo personal actual. Solo necesito una copia del contrato de fundadores. Ya no está aquí. ¿Cómo que no está? Recibimos orden de trasladarlo. ¿Quién? No puedo decirle. Silencio. Ni siquiera me dejaron firmar el libro de entrada. Afuera, en el pasillo, me quedé inmóvil. A lo lejos, vi a Clara. Me miró un segundo y bajó la vista. ¿Podemos hablar?, le dije. Estoy ocupada. 1 minuto. No, Martín, esto ya no es tu lugar. ¿Dónde está el contrato? Ella apretó la mandíbula. No respondió. Tú eras mejor que esto. Yo soy práctica. Tú fuiste ingenuo. Esa noche bebí solo. 1 copa, luego otra. Luego otra más. El silencio en casa era como una bodega vacía. Vi mis viejos correos impresos, mis notas, mis gráficas, mis premios. Toda una vida de esfuerzo convertida en papel que ya no servía para nada. Cristales por todo el suelo. El sonido fue más liberador que la copa de vino. Miré mi reflejo en el vidrio roto. No me reconocí. Había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo me había quedado demasiado tiempo? ¿Y si de verdad era un estorbo, una sombra, un nombre más fácil de borrar que de honrar? Me senté en el suelo. Me temblaban las manos. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía a quién. Al día siguiente no me levanté de la cama. El teléfono sonó. No contesté. Mi esposa entró, me miró. ¿Qué te hicieron? No respondí. No podía. Martín. Se acercó. Lo que vales no lo decide esa gente. Ni un contrato, ni un título. Lo decides tú. La miré. No como marido, como náufrago. Y por primera vez en semanas, respiré hondo. No por alivio. Por instinto. Algo se había roto, pero no yo, no del todo. Me encerré en la biblioteca pública del barrio. Tenía buena conexión, silencio, y nadie me conocía allí. Una mesa al fondo, 3 cuadernos abiertos, la laptop y una idea fija. Si no podía ganar con los documentos, ganaría con la verdad. Empecé a revisar no solo mi caso, sino otros. Descubrí 3 despidos más en menos de 6 meses, todos mayores de 50. Todos con vínculos fundacionales, ninguno con causa justificada, ninguno con indemnización adecuada. Eso ya no era un error administrativo, era una política. Conecté con Marta, exgerente legal que había salido en circunstancias similares. Te escucho, Martín, dijo al teléfono. Ya no me deben lealtad. ¿Recuerdas el contrato de retención de fundadores? Claro, lo intentaron enterrar. Tengo pruebas parciales, pero necesito algo más. Tengo copias, escaneadas antes de irme, por seguridad.
¿Puedes mandármelas? Puedo traértelas, pero hay algo más. ¿Qué? La venta. No es una venta cualquiera. Nos encontramos en un café. Marta llegó puntual, con una carpeta azul. Están negociando con un fondo extranjero, me dijo, pero necesitan mostrar estructura eficiente, sin pasivos ocultos. Tú eres un pasivo. ¿Yo? Si reconocen tu contrato, podrían caer otras demandas. Y eso afecta la evaluación de activos. Por eso te borran, literalmente. Miré el documento. Era el contrato escaneado, firmado, sellado, valioso. Pero lo que Marta me mostró después fue más potente. Un correo interno de Javier a la Junta. Eliminar estructuras obsoletas, redefinir cultura, evitar costos asociados a antigüedad improductiva. Esa noche no dormí. Pensé en lo que significaba todo esto. No era solo mi caso, era un patrón. Un sistema que premiaba la velocidad, el olvido, la arrogancia. Yo fui parte de esa cultura una vez, cuando creíamos que eficiencia era sinónimo de cortar lo viejo. Ahora entendía el daño. No quería simplemente volver. Quería exponerlo. Hablé con Laura. Le conté todo. Necesito ayuda, le dije. Pero esto ya no es por mi puesto, es por lo que estamos dejando que pase. Estoy contigo, dijo. Pero necesitamos a alguien más. Marta nos presentó a su contacto en prensa. Diego, periodista de investigación. Escéptico, frío, preciso. ¿Qué buscan? Publicar la verdad, dije. ¿Y no quieren dinero? Quiero dignidad, y que no vuelva a pasar. Mándame todo, pero necesito algo más que documentos. Tendrás nombres, testimonios y contexto. Se abrió una nueva etapa. Ya no era solo mi historia, era una red de silencios, presiones, traiciones y cobardías. Y cada pieza empezaba a encajar. Descubrimos que Javier tenía sociedades paralelas, que había transferido patentes creadas por el equipo fundador a una filial bajo otro nombre. Era más grande que un despido. Era una estafa estructural. En ese momento lo vi claro. No iba a recuperar mi puesto. Iba a recuperar la memoria de todos los que ayudamos a construir algo real, aunque nos hayan querido borrar. Diego pidió una reunión presencial. Nos citó en una cafetería del centro, discreta pero bien ubicada, rodeada de despachos de abogados y consultoras. Llegamos Laura, Marta y yo. Él ya estaba ahí, con un portátil abierto y auriculares colgando del cuello. Esto es más serio de lo que pensé, dijo sin rodeos. Si lo publicamos así, será portada. Pero van a contraatacar. Lo sé, respondí. ¿Están listos? Laura asintió. Marta sacó una hoja, una lista de nombres, ex colaboradores, socios silenciosos, empleados desplazados, gente que podía hablar. Diego la miró con cuidado. Bien, dijo. Empezamos hoy. Montamos una carpeta compartida. Documentos, cronologías, grabaciones nuevas, correos. Todo validado por Diego y su equipo. Cada tarde nos reuníamos por videollamada. Hacíamos conexiones, trazábamos fechas, cruzábamos declaraciones. Yo era otro. Ya no hablaba como víctima, sino como alguien que entendía el tablero. Laura me lo dijo en una llamada. Nunca te vi así. Tienes fuego en los ojos. No es fuego, respondí. Es memoria. Para obtener más pruebas, necesitábamos entrar al sistema interno. Ahí entró Bruno, exanalista de TI, despedido hacía un año. ¿Quieres que acceda al archivo muerto? Preguntó. Lo cerraron después de que tú te fuiste. Ahí están los informes de transferencia de patentes, dije. Y los contratos modificados. Lo intentaré. 3 días después, Bruno nos mandó un mensaje cifrado. Tengo lo que buscaban. Era una carpeta con más de 300 documentos. Fechas alteradas, firmas digitalizadas sin autorización, sesiones ilegales. Y lo más potente, un correo de Javier a un socio extranjero, donde admitía que ciertos contratos ya no eran un problema. Porque ya no estábamos. El plan se afiló. Diego preparó el reportaje con enfoque estructural.
Una empresa que borraba su historia para facilitar una venta. Yo preparé mi parte, el testimonio central, cronológico, emocional, pero frío, sin lágrimas, solo hechos. Decidimos anunciarlo en una presentación pública. No por venganza, sino por impacto. El evento, un foro de innovación empresarial donde Javier iba a presentar su nuevo modelo de liderazgo. Marta consiguió las acreditaciones. Bruno filtró la agenda. Laura y yo entraríamos como oyentes. Diego tendría la historia lista para lanzar minutos después. La noche anterior no dormí, pero esta vez no por ansiedad, sino por responsabilidad. Pensé en mis compañeros de hace años, en los que murieron sin reconocimiento, en los que fueron apartados sin explicación, en los que callaron por miedo. Al día siguiente, me vestí como nunca. Traje oscuro, corbata sobria, mirada firme. Laura me esperaba frente al auditorio. No dijo nada, solo asintió. Entramos. Javier estaba ya en el escenario, saludando, sonriendo, impecable. El público, ejecutivos, periodistas, socios, lo observaba con respeto. Él no nos vio entrar. Y por primera vez en meses, no me sentí invisible, me sentí preparado. El evento comenzó con música suave, luces cálidas, sonrisas de protocolo. Javier subió al escenario con seguridad de actor. Se tomó su tiempo. Miró al público como si ya lo hubiera conquistado. Hoy iniciamos una nueva era, dijo. Una era de eficiencia, agilidad y visión. Los aplausos llegaron rápido, pero yo no lo escuchaba. Miraba los rostros del público buscando quién sabía la verdad. Algunos excompañeros, algunos inversores, algunos periodistas. Diego estaba entre ellos, ya conectado. El reloj marcaba las 10:57. A las 11 en punto lo publicaron. Diego envió el artículo. Portada digital. Título: Una empresa que borra su pasado. Documentos secretos revelan la estrategia oculta detrás de una venta millonaria. El móvil de alguien sonó. Otro vibró. Luego otro. El murmullo creció como una ola. Javier seguía hablando, pero sus palabras se perdían en el ruido creciente. Las cabezas se giraban, las manos bajaban a los bolsillos. Uno de los directivos bajó discretamente del escenario. Clara salió de la sala. Javier se detuvo. ¿Todo bien?, dijo al micrófono, incómodo. Silencio. Yo me levanté. Caminé hacia el pasillo lateral. Algunos me miraron. Reconocieron mi rostro. Él es el que echaron, susurró una mujer. El del artículo, dijo otro. Javier me vio. Nuestros ojos se encontraron. Por primera vez no tuvo palabras preparadas. Dio un paso atrás. Esta presentación será breve, dijo. Pero ya era tarde. Una periodista se levantó. ¿Es cierto que eliminó contratos legales para facilitar la venta? No voy a responder a rumores, respondió Javier. ¿Firmó usted los documentos alterados?, preguntó otro. No reconozco esos archivos. ¿Qué dice de las patentes cedidas a sociedades paralelas? Su rostro se tensó. Esta reunión no es para eso, dijo. Entonces, díganos cuándo será la adecuada, dije yo, en voz alta. Se hizo un silencio total. Todos me miraron, incluso los que me habían evitado durante años. Yo no me moví, solo hablé con voz firme. No vengo a recuperar mi puesto, vengo a recordarles que esta empresa no empezó hace 6 meses. Fue construida por muchos, y algunos de ellos ya no están. Pero su trabajo sí. No puede borrarse con un clic. Nadie aplaudió, nadie se rió. Era más potente que eso. Era verdad. Javier intentó continuar, pero la atención ya no era suya. Su asistente se acercó y le susurró algo. Él bajó del escenario. Yo salí antes de que terminara el evento. No esperé la ovación. No quería una. Laura me alcanzó en la puerta. ¿Y ahora? Ahora ellos deciden. ¿Y tú? Yo ya hice lo que tenía que hacer. Caminamos en silencio entre la gente que empezaba a salir. Algunos nos miraban, otros bajaban la cabeza, y en el reflejo de una ventana cercana
Me vi completo. De pie, sin miedo, no más sombra. Una semana después, pasé frente al edificio. Javier ya no estaba. Su nombre había sido retirado del directorio. Silencio detrás de los vidrios espejados. Me detuve solo un segundo. Nadie me reconoció. Nadie salió. El viento levantó una hoja de papel junto a la entrada. Era un folleto viejo, con el lema que habíamos escrito hace años. Construimos sobre confianza. Lo tomé. Lo doblé con cuidado. Lo guardé en el bolsillo. No volví a mirar atrás.